Hola a todos, queridos amigos, queridos colegas de Venezuela, queridos futuros colegas de Venezuela. Para mí es un gusto y un honor enorme que me hayan invitado a este primer Congreso de Odontología y Salud Pública organizado por la Universidad de los Andes de Venezuela. Yo soy el doctor Juan Bejarano y el día de hoy quiero compartir con ustedes un poquitito, un pequeño fragmento que me resulta interesante, siempre estar al tanto y actualizado de los conceptos relacionados, en este caso específicamente a la cirugía oral. Yo soy especialista en implantes y me dedico también a la cirugía bucal. Eh, Trabajo en servicios privados y servicios públicos. Por lo tanto, consideré muy interesante seleccionar este tema para poder compartir, para poder debatir y, por sobre todo, eh, como les dije, estar al tanto y en contacto con lo que son las terminologías y ciertos detalles microscópicos, anatómicos, que de repente es interesante comprender para que después podamos actuar una vez que tengamos casos relacionados justamente a esta posible afección, ¿verdad? El tema del que voy a hablar es el de la neuroafección post-extracción del tercer molar inferior, ¿okay? Es decir, la afectación del nervio dentario inferior después de una extracción del tercer molar inferior, específicamente, ¿verdad? Para seguir una secuencia, me gustaría poder darle un orden a esto y así tener un hilo conductor. Voy a parar este videito, entonces lo voy a ir reactivando cada vez que haga falta, ¿sí? Bien, entonces, dentro de la neuroafectación post-extracción, a mí me gustaría conversarles sobre esta pequeña secuencia, sin perder mucho tiempo por el tiempo limitado que tenemos, ¿verdad? La cual se va a basar en la anatomía quirúrgica, en las clasificaciones pertinentes de las retenciones y también de las lesiones nerviosas, en los estudios preoperatorios a una cirugía directamente a la parte práctica, ¿verdad? Intraoperatoriamente, ¿qué podríamos llegar a considerar para disminuir estas posibilidades? Y evidentemente dentro de la consecuencia de la afectación, ¿qué control evolutivo vamos a tener y cuál va a ser su posible resolución? ¿Ok? Entonces vamos directamente en primer lugar a la anatomía quirúrgica, ¿sí? Dentro de la anatomía quirúrgica siempre es muy interesante poder mencionar una anatomía quirúrgica que es macroscópica y también una anatomía quirúrgica en la que tenemos que acercarnos un poquitito y mirar, en este caso con esquemas, ¿verdad? Detalladamente la anatomía microscópica también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la anatomía microscópica es en donde ocurren estas afectaciones del nervio dentario inferior y teniendo estos conocimientos, lastimosamente no vamos a poder evitarlos al 100%, pero sí vamos a poder considerar y por lo menos demostrar de que manejamos estas alternativas y no que nos llegue de sorpresa una neuroafectación y que el paciente después eh, eh, cree problemas, vamos a decirle, ¿verdad? Ya, por creer de que esto fue realmente un accidente, siendo de que en muchos de los casos que vamos a realizar, esto está dentro de las posibilidades, ¿ok? Muy bien. Entonces, dentro de la anatomía quirúrgica, teóricamente, el principal protagonista dentro de la neuroafectación después de la extracción de un tercer molar inferior, eh, uno de los grandes protagonistas, ¿verdad? Es el conducto dentario inferior que evidentemente en su interior le contiene a lo que conocemos como el nervio o el paquete vasculonervioso dentario inferior, ¿ok? Es interesante conocer el trayecto del recorrido del nervio dentario inferior, teniendo en cuenta de que desde posterior hacia anterior transcurre primero en una situación medial dentro del canal, dentro del cuerpo de la mandíbula y después esto se va haciendo hacia vestibular, ¿ok? Fíjense un poquitito como en este caso acá tenemos, esto sería el lado vestibular, este sería el lado lingual y casi siempre a la altura del tercer molar el conducto dentario inferior con su contenido, por supuesto, va a estar siempre ubicado o trasladado más hacia la zona o hacia el lado lingual. Muchas veces, esto ahora vamos a hablar de neuroafectación, pero me animo a ir un poquitito más allá también, incluso teniendo en cuenta las infecciones odontogénicas.
donde muchas veces esta suele ser no una limitación, una posible complicación en cuanto a esta situación anatómica, porque normalmente las fistulizaciones relacionadas a procesos infecciosos del tercer molar podrían irse por esa cercanía hacia la zona lingual con mayor facilidad y con menor resistencia, evidentemente, hacia ese lugar, produciendo en primer lugar eh, edemas faciales, celulitis, que después evidentemente pueden evolucionar hacia abscesos y hacia anginas mucho más complejas que podrían a veces comprometer incluso hasta la vida del paciente, ¿verdad? Dentro de la anatomía macroscópica, a mí me encanta poder mencionar eh, cómo está conformado justamente nuestro conducto dentario inferior. Vamos a utilizar este pequeño esquema en video para poder conocer la anatomía primeramente macroscópica, para después seguir avanzando hacia la anatomía microscópica, ¿sí? Si acercamos así, hacemos un corte coronal, vamos a poder observar de que este más o menos va a ser el perfil. Aquí tenemos la rama de la mandíbula con su apófisis coronoides, el borde anterior. Esto sería el lado vestibular, el lado lingual, ¿sí? La zona de inserción de los dientes, y este es el borde basilar de nuestra mandíbula, ¿sí? Teniendo este esquema fresco, me gustaría poder tener estas posibles, digo posibles porque realmente, o sea, aquí coloqué como esquemáticamente solamente cinco posibilidades. Realmente existen infinitas posibilidades y todo va de acuerdo realmente a una clasificación de la relación del tercer molar con la rama de la mandíbula en sentido horizontal y vertical, que en breve voy a poder detallar un poquitito mejor. Y también depende de la característica de la pieza dentaria, si es uniradicular, si es birradicular, si es multiradicular, si las raíces están separadas, si las raíces están fusionadas, si las raíces están separadas hacia la zona apical. Entonces tenemos muchas posibilidades que considerar, ¿sí? A mí me gusta mucho mirar este gráfico. ¿Por qué? Porque evidentemente en este gráfico, en este primer gráfico de la izquierda, vamos a ver de que no existe el riesgo a la neuroafectación. Ahora, cuando empezamos a observar en nuestras tomografías, ¿verdad? Voy a hablar en breve de los estudios diagnósticos, ¿verdad? Pero cercanías como estas, en donde realmente nos da la sensación de que esto todavía no estaría tocando al nervio dentario inferior, ahí es cuando realmente tendríamos que ya empezar a atender y a poner el ojo en esa relación dentro, entre el diente y el conducto dentario inferior. Digo entre el diente y el conducto dentario porque en los estudios complementarios como panorámicas o tomografías no se observa el nervio, evidentemente, ¿verdad? Sí se observa el canal que lo contiene, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber de que esa relación con el canal podría estar dada justamente y durante los movimientos de extracción producirnos ciertas presiones que finalmente puedan afectarle a ese nervio en zona, de manera superficial o de manera también ya un poquitito más compleja, con consecuencias de por ahí más desagradables para el paciente, ¿verdad? Entonces, fíjense un poquitito, estas dos imágenes finales también me gustan. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener relación de las raíces con el conducto, que sería el, la línea azul, y muchas veces vamos a tener relación de la pieza dentaria no solo con el conducto, sino también ya con el contenido, que es el paquete vasculonervioso que tenemos, que ya sería evidentemente el gráfico amarillo, ¿verdad? Interesante es cómo la naturaleza siempre es sabia y la misma pieza dentaria se va acomodando a lo que es ese recorrido del nervio dentario inferior. Les hablo ya desde el lado de la experiencia y juntando un poquitito con la ciencia también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que normalmente los terceros molares en relación a veces, y eso es algo bueno, ¿verdad? Muchas veces dan una apariencia de relación cercana, pero en la tomografía que después pedimos, observamos de que la relación realmente tiene como 1 o 2 milímetros de separación, y eso ya puede ser a veces suficiente como para que no ocurra ninguna consecuencia o ninguna afectación, ¿sí? Dentro de la anatomía macroscópica, me gustaría ir avanzando un chiquitito más hacia lo que va a ser la anatomía microscópica también.
ayudado un poquitito por ciertas clasificaciones que ahora les quiero mostrar, ¿sí? Siempre dentro de la clasificación en cuanto a la profundidad de un tercer molar, no solamente teniéndolo en cuenta para su afectación con el nervio dentario inferior, tenemos que tener en cuenta estas posibilidades: la angulación, la relación con la rama ascendente y la profundidad de impactación, ¿sí? En cuanto a la angulación, nosotros vamos, o sea, para estos dos elementos vamos a tener dos clasificaciones ya conocidas, que son la clasificación de Winter y la clasificación de Pell y Gregory, ¿sí? La clasificación de Winter es la que nos muestra la posición del diente en relación a su eje axial, ¿verdad? Donde vamos a tener de que esto sería un eje, una posición vertical, mesioangular, distoangular, horizontal, invertido y transverso, ¿verdad? Con leves variantes, pero esto es lo constante, ¿sí? Y aparte tenemos la relación del tercer molar con el segundo molar y la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? También teniéndolo en cuenta en su profundidad. Para eso vamos a trazar dos líneas, dos planos principales. Un plano en el sentido horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque vamos a medir la distancia que hay entre la cara distal del segundo molar y la rama ascendente de la mandíbula. Y el otro sería el plano vertical, en donde vamos a medir el área de la línea oclusal con el cuello o la línea cervical de los dientes. ¿Sí? Esa va a ser nuestra zona principal para poder clasificar, ¿verdad? Entonces, haciendo una separación, vamos a tener de que la clasificación de Pell y Gregory nos da tres clases, ¿sí? La clase 1 de Pell y Gregory, clase 2 y clase 3. Fíjense cómo la variación se da en sentido horizontal, es decir, la pieza dentaria va quedando comprimida en el sentido horizontal, no en sentido profundo para abajo, ¿ok? En donde evidentemente la clase 3 sería la más compleja, en donde ya tendríamos a la pieza prácticamente dentro de lo que es la rama de la mandíbula y su extracción va a requerir de mayor invasión, tanto en el acceso como también en la osteotomía para la extracción, ¿sí? Y después tenemos la siguiente, que son los niveles, ¿verdad? Que ya tiene que ver con la profundidad. Los niveles siempre me recuerdan los pisos de un edificio, entonces por eso la profundidad. En este caso vamos desde la planta baja hacia el subsuelo, vamos a decir, ¿verdad? Donde tenemos el nivel A, el nivel A, el nivel B y el nivel C. Categóricamente, la clase 3 con el nivel C, como vemos aquí, ¿sí? La clase 3 con el nivel C sería la alternativa más compleja de todas. Pero nosotros podríamos tener relación del tercer molar con el nervio dentario inferior, incluso desde las clasificaciones más simples, ¿sí? Esto solamente para poder ir clasificando y teniendo en cuenta de repente ciertos aspectos interesantes dentro del diagnóstico de una extracción y considerar todas estas posibilidades para poder conversar con el paciente sobre las posibilidades de la neuroafectación antes del procedimiento, ¿sí? Entonces, dentro de la afectación nerviosa nosotros vamos a tener, y acá me voy a basar y quiero que clasifiquemos todas estas alternativas, ¿sí? Traumatismos directos, tumores, neuropatía trigeminal benigna, enfermedades del colágeno, pero principalmente, o sea, pueden hacer una captura de pantalla, no puedo detenerme explicando todos los detalles porque se me va el tiempo, ¿verdad? Pero sí me interesa que nos centremos en esta clasificación que tenemos acá, que es la clasificación de traumatismos directos e indirectos, en donde la principal causa, esto lo dice la literatura, ¿verdad?, de afectación del nervio dentario inferior siempre es en una extracción del tercer molar, en una exodoncia dental, ¿verdad? También existe después posibles afectaciones en anestesias tronculares, en instalación de implantes también, pero esto va de la mano, ojo. Las exodoncias dentarias son relaciones anatómicas que en donde a veces la afectación se hace inevitable, ¿sí? En la instalación de un implante, la afectación sí es 100% evitable, por lo tanto está en nuestra mano y no es un accidente anatómico, ¿sí? Es un accidente de planificación, ¿ok? En endodoncias, con las irrigaciones, con la utilización de anestesias directas al conducto o con la extravasación de las limas, ¿verdad? En cirugías ortognáticas, evidentemente, con esos cortes, con esos desprendimientos óseos que normalmente se necesitan en los cortes
de la rama con el cuerpo de la mandíbula para los avances para clase 2 o clase 3, también pueden haber y está dentro de las posibilidades de una neuroafectación, ¿sí? Y después las otras alternativas que, como les dije, por cuestiones de tiempo no les voy a detallar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está conformado nuestro nervio dentario inferior? Me voy a ya centrar, yo sé que es un paquete vasculonervioso, pero me voy a centrar directamente en lo que es el nervio dentario inferior, ¿sí? El nervio dentario inferior está compuesto por los siguientes elementos y es muy importante de comprender para saber el grado de afectación que puede tener un paciente después de la extracción, ¿sí? Nosotros vamos a tener de que nuestro nervio está rodeado por una capa externa protectora, por una membrana que recibe el nombre de epineuro, ¿sí? Dentro del epineuro vamos a encontrar estos como grupos, ¿sí? De conjuntos nerviosos, parecen como ramilletes, y justamente reciben luego el nombre de fascículos nerviosos, ¿sí? Esos fascículos nerviosos son un conjunto de elementos que por fuera, así como tenemos aquí nuestro epineuro, por fuera también está rodeado por una membrana protectora que lo separa de los otros grupos, que recibe el nombre de perineuro, ¿sí? Acercándonos un chiquitito más a nuestro fascículo nervioso, aquí viene la parte ya microscópica de esta anatomía quirúrgica todavía sería, ¿verdad? Donde vamos a encontrar de que todos estos elementos que tenemos acá son fibras nerviosas que pueden ser mielínicas, pueden ser amielínicas, ¿sí? Un nervio puede contener fibras nerviosas exclusivamente sensitivas, en este caso el, el nervio dentario inferior es un nervio exclusivamente sensitivo, ¿sí? Pero tiene unas fibras simpáticas que también ayudan y de repente colaboran a ciertas secreciones glandulares de la glándula sublingual y submandibular, pero que ya producen su función antes, ¿verdad? Entonces, una fibra nerviosa, que es esta que vemos aquí quitándole, ¿verdad? Es básicamente está la neurona en la zona central, pero aquí nosotros vemos lo que sería la continuación de la neurona, la extensión más larga que es el axón de una neurona, ¿sí? El axón de una neurona, como vimos, el nervio está rodeado por un epineuro. Los fascículos están rodeados por un perineuro y aquí vamos a tener de que cada fibra nerviosa está rodeado por un endoneuro, ¿sí? Esas tres membranas son muy importantes de comprender y bueno, aquí les dije que esto es nuestro axón y en muchas de las fibras pueden ser con recubrimientos mielínicos, o sea, mielínicas o bien amielínicas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la microscopía, esto sería un fascículo, ven acá, esto sería un fascículo nervioso, aquí tenemos, esto sería el epineuro, ¿ven? El epineuro que sería lo que rodea al fascículo nervioso, y aquí tenemos a nuestro axón, ¿sí? Al axón, esta sería la vaina de mielina, ¿ok? Lo mismo que acabamos de ver en el gráfico anterior, y esto sería nuestro endoneuro, que sería la membrana que le rodea a toda esa fibra nerviosa y a toda esa vaina de mielina, en el caso que sean fibras mielínicas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una clasificación de las posibles afectaciones del nervio dentario inferior, que es la clasificación de Seddon, ¿sí? O Seddon, que son tres alternativas. Tenemos otra clasificación que no me voy a explayar en esta presentación al menos, que es la clasificación de Sunderland, pero sí me resulta un poco más factible hacer la explicación de la de Sidon en este caso, ¿verdad? Que clasificó a las neuroafectaciones en tres posibilidades. Tenemos la neuropraxia, la axonotmesis y la neurotmesis, ¿sí? Evidentemente yendo desde una afectación, entre comillas, ¿verdad? Simple hacia lo más complejo, ¿verdad? Lo más simple, de lo más simple a lo más complejo, ¿ok? En donde, si detallamos un poquitito, recuerden de que esto que tenemos acá es nuestro endoneuro, tenemos al axón y tenemos a nuestra vaina de mielina, ¿sí? Son los protagonistas justamente de estas afectaciones que me gustaría poder explicarles, ¿sí? En primer lugar tenemos a la neuropraxia, en donde la neuropraxia justamente dice de que la afectación
se produce normalmente por una degeneración de la fibra nerviosa. O sea, no hay una degeneración de la fibra nerviosa, lo que hay aquí es una compresión, como ven aquí, ¿sí? Hay una compresión en donde se puede ver de que el endoneuro que rodea a la fibra y el axón están intactos, ¿ok? Sin embargo, esa compresión nerviosa muchas veces hace de que el nervio tenga una consecuencia, ¿sí? Esas consecuencias, entre paréntesis, es muy interesante saber de que las consecuencias pueden ser dolorosas, pueden ser en forma de anestesias, parestesias, ¿sí? Esa forma dolorosa se llama también disestesia, en donde muchos pacientes ya con relato de la afección relatan como si fuera como un dolor como si fuera que quema todo el recorrido del nervio o como agujas que clavan ese recorrido. Justamente son dolores neuropáticos que se manifiestan de diferente manera de acuerdo a la fibra o de acuerdo al grado de afectación que tuvo ese nervio, ¿verdad? Entonces, esa compresión básicamente tiene un buen pronóstico. La recuperación siempre, no a veces, siempre es completa y el tiempo necesario para que se produzca normalmente suele ser a veces de días o semanas, según relata la literatura, ¿verdad? Entonces, el siguiente grado de afectación es la axonotmesis, en donde vamos a tener de que la fibra nerviosa queda afectada, ¿sí? Fíjense que el axón es cortado, básicamente normalmente ocurre cuando hay como una extensión del nervio y se corta el axón, como cuando agarramos un cable y estiramos el cable, tensionamos mucho y se rompen las fibras de cobre adentro, pero el plástico que le cubre está todavía intacto. Sería más o menos algo así, ¿verdad? Y esa cobertura del endoneuro es la que favorece a que esto vuelva a regenerarse y su tiempo promedio suele ser de 8 semanas, 3 meses, 6 meses, a veces hasta un año podría ser la recuperación, ¿sí? Es más compleja que la neuropraxia, sin embargo, tiene también un buen pronóstico, ¿ok? Y la última posibilidad es la neurogmesis. La neurogmesis en donde categóricamente aquí no hay una posibilidad de recuperación espontánea. ¿Por qué? Porque fíjense que se rompió el endoneuro, se lesionó la vaina de mielina, no hubo solo una compresión, una extensión y también se cortó la fibra nerviosa, ¿ok? La única posibilidad de resolver este tipo de complicaciones es la cirugía, ¿ok? La cirugía que evidentemente dentro de la mandíbula se realiza, o sea, se vuelve prácticamente muy difícil, hasta diría, no leí recuento de casos en donde en donde se hagan suturas del nervio dentario inferior otra vez, ¿verdad? Sin embargo, es una posibilidad, pero al estar rodeado por un cuerpo compacto de tejido óseo, o sea, se tiene esa limitación, ¿verdad? Recordemos que esta clasificación de Sidon no es solamente para el nervio dentario inferior, sino que se da también para cualquier nervio periférico, ¿verdad? Hablando del brazo, de los miembros superiores e inferiores, de la espalda, ¿ok? Muy bien. Dentro de los estudios preoperatorios, como base, siempre tenemos que pedirle a nuestro paciente una panorámica, ¿ok? Esa panorámica mínimamente a nosotros nos va a decir qué tipo de relación tiene la raíz del diente con el conducto dentario inferior, pero en una imagen bidimensional, en donde, evidentemente, al observar esa proximidad, categóricamente tenemos que ahí parar la evolución de nuestras ganas de operar y pedirle al paciente otro estudio complementario que evidentemente va a ser la tomografía computarizada de ascónico. En este caso es lo que más se está utilizando, el tipo CONBIM, puede ser de tomografías axiales también que igual sirven, ¿verdad? Las tomografías de CONBIM son los que dan las mayores fidelidades a la imagen final, ¿ok? Entonces, con estas imágenes, fíjense, acá tenemos nuestra rama de la mandíbula, esto sería del lado derecho, fíjense cómo acá tenemos, esto sería el lado lingual, lado vestibular, y cómo el nervio siempre se encuentra más hacia la zona lingual, ¿ven? Más hacia la zona lingual, y esa relación de evaluación va a depender, como les dije hace rato, de cuántas raíces tiene el nervio, de cuántas, de qué tan profundo está y de qué tan próximo se ve la raíz al nervio dental, ¿sí?
Un detalle importante que siempre me gusta mencionar, voy pasando imágenes clínicas, ¿verdad? De lo que son relaciones de los nervios, del tercer molar con el nervio dentario. Siempre me resulta interesante poder, la mejor manera de tratar a estos casos es previniendo, no previniendo la lesión, porque muchas veces no vamos a poder prevenir una lesión, ¿sí? Muchas veces lo que vamos a tener que hacer es prevenir, por sobre todo, una mala recepción del paciente ante una lesión. Porque las extracciones casi siempre eh, de terceros molares incluidos, retenidos, que pueden formar quistes que necesitan ser extraídos para movimientos ortodóncicos de distalización de piezas dentarias, cuando tenemos procesos infecciosos, pericoronaritis, nos van a obligar sí o sí a hacer una extracción. O sea, no nos vamos a librar de realizar una extracción. Lo que sí tenemos que saber es de que lo más importante de todo es conversar con el paciente y conversar con el paciente antes de la cirugía, antes de la extracción, en donde nosotros tenemos que explicarle al paciente todas las posibles consecuencias, explicarle de que podría perderse el territorio final de ese nervio dentario que se manifiesta a la altura del mentón, con el nervio mentoniano, explicarle de que si no hay sensación de anestesia también se puede manifestar como un dolor quemante o como un dolor de agujas que va pasando después. Explicarle de que realmente la mayoría, y eso es algo real, el 95% de las lesiones son reversibles, ¿sí? A no ser que haya una brutalidad en el procedimiento o realmente la relación de la raíz con el nervio sea un tal de que al estirar eso seccione, produciendo una neuromesis, como les dije hace rato, ¿verdad? Cosa que la mayoría de las veces es muy difícil, ¿ok? Sin embargo, la conversación con el paciente siempre es lo que nos va a dar a nosotros la tranquilidad de que hicimos lo correcto con los estudios complementarios que se necesitan, que son mínimamente una panorámica. Después de eso, si se observa una relación, una tomografía. ¿Por qué mínimamente? Porque normalmente o sea, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de evitar esa, esa lesión, ¿sí? Y si por ahí, en el peor de los casos, viene un paciente que ya pasa a instancias judiciales, los peritos lo que primero nos van a pedir es los estudios previos que se le pidieron al paciente, que dentro de ellos debe estar la tomografía. ¿Ok? Muy bien. Dentro de conductas alternativas, que también mencionaba la descripción, nosotros tenemos como la coronectomía como una conducta alternativa. No voy a detallar mucho esta técnica porque se me va el tiempo, como les estaba diciendo, pero básicamente fíjense acá el cuerno mesial de este diente, ¿sí? Fíjense el cuerno mesial y la relación con el nervio dentario inferior, que evidentemente es. Y acá está otra imagen del mismo caso en donde el nervio estaba pasando entre ambas raíces. Por lo cual, en este caso, yo opté por una coronectomía, que significa que es el retiro de parte de la corona, y a los pocos meses, sin buscar eso, pero a los pocos meses pude encontrar de que el diente, al no tener ya un punto aquí, en este lugar de contacto con el segundo molar, lo que hizo fue una extrusión con una posterior extracción de esa pieza dental, sin haber dañado al nervio dental. ¿Ok? Bien, dentro del control evolutivo y de la resolución de los casos, siempre es importante seguir de cerca esta sensación, porque la sensación de parestesia o de un dolor neuropático es desagradable para el paciente. Lo que sí tenemos que hacer es hacer un control evolutivo cercano con el paciente, estar en contacto con ellos y explicarles. Por eso antes, si le explicamos antes, ellos ya van a saber que probablemente el promedio normal de recuperación suele ser de 3 meses de una lesión nerviosa, ¿sí? El promedio en los casos que a mí me tocó eh, controlar o hacer el control evolutivo, ¿verdad? Cuando la literatura también nos dice de que puede ser de 3 a 6 meses o hasta un año cuando las lesiones son reversibles, ¿sí? Cuando llegamos hasta una axonomesis, por ejemplo, pero es reversible todavía. Cuando pasa de un año, se puede considerar que la lesión ya va a ser permanente. ¿Ok? También siempre se conversan sobre posibles medicaciones complementarias,
que pueden ser complementos vitamínicos que de repente podrían ayudar a esa regeneración de la vaina de mielina de cada axón que vimos hace rato. Sin embargo, no hay una comprobación al 100% de que eso se produzca. Lo más seguro es que el cuerpo lo resuelva con el tiempo que les acabo de mencionar. ¿Ok? Muy bien, no quiero perder mucho tiempo, tengo el tiempo limitado, traté de ajustar todo lo que pude. De vuelta agradezco la invitación al comité organizador de este primer congreso, ¿verdad? Eh, Como les mencioné hace rato, yo soy de Paraguay, me dedico a la cirugía bucal y a la implantología oral. Tenemos un centro de enseñanza que se llama Destreza, ¿sí? Este es mi compañero, que es el doctor Rubén Ayala Semidey, y justamente vivimos y convivimos y hacemos el control evolutivo de muchos de estos casos constantemente, semana tras semana. Entonces les digo ya desde, en cierta manera, con cierta ya, eh, eh, con cierto control evolutivo de un número de casos, ¿verdad? Eh, Les agradezco a todos por haberme escuchado. Espero que de alguna manera les haya sido útil. Me encantaría poder explayarme mucho más porque realmente el tema se hace interesante para poder explicar un poco más, pero realmente el tiempo es por, ¿verdad? Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden, pueden hacer un escaneado de esta imagen y me van a encontrar en las redes sociales y conversamos directamente para aclarar cualquier otro tipo de dudas. Así que para mí es un gusto de vuelta eh, poder compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero que en algún momento podamos volver a encontrarnos con otro tema, ¿sí? Muchísimas gracias. Cuídense, usen tapabocas, lávense las manos, que todas esas barreras básicas funcionan en este momento. Estoy seguro que el año que viene ya iremos mejorando. Les mando un fuerte abrazo desde mi ciudad, Asunción, del Paraguay. Hasta siempre, ¿sí?